Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. En Decoamis ofrecemos soluciones integrales de revestimientos para cualquier espacio. Innovamos constantemente nuestra gama de productos: vinil, porcelanato y deck, grama artificial decorativa o deportiva. En Decoamis te respaldamos con personal especializado y la mejor asesoría. Nos adaptamos a tus requerimientos de tránsito, durabilidad y decoración. Conviértete en distribuidor y explora innovadores productos de revestimiento a precios competitivos. Decoamis, revestimos tus ideas. Regresamos con Agárrate. Quiero hablarte de tu asesor global, porque si quieres importar o exportar desde Venezuela o el mundo, si quieres que tu negocio pueda explorar nuevos mercados o inversiones, si quieres aumentar tu rentabilidad y tener mayor eficiencia para proteger tu tiempo y tu patrimonio, consulta con tu asesor global. Tu asesor global te va a ayudar a planificar tu negocio, te va a ayudar a establecer la estrategia para que tu empresa sea exitosa. Visita su página web, que es www.tuasesorglobal.com, y ahí tienes los números de teléfono en pantalla. Bueno, Dani, mira, quería hablar contigo el tema del operativo que hizo hoy Colombia, en el que capturó a varios integrantes de la banda Los Rastrojos, ¿no? Porque además que el operativo fue militarmente envidiable, ¿no? Porque eso es lo que se debería estar haciendo en Venezuela. Bueno, ahí Colombia actuó con una información cierta de un grupo paramilitar que estaba actuando. Hubo muertos, capturaron a varios de los integrantes y además, ahí agarraron armas, municiones, cualquier cantidad de cosas. Pues en Venezuela no pasa absolutamente nada con las denuncias que se han hecho de la presencia del ELN, pero además yo quiero que tú como internacionalista me digas, Daniel, ¿qué está pasando en Ecuador? Porque ya hay detenciones de venezolanos identificados incluso como los del colectivo La Piedrita. Es decir, que la mano, obviamente, de Rafael Correa a través de Maduro está metida en los disturbios en Ecuador. ¿En qué crees tú que termine eso, Dani? Y bueno, en lo único que puede terminar en plomo. Porque evidentemente cuando estamos hablando de unos agentes de la dictadura venezolana, de las organizaciones criminales que había dentro del chavismo, andan regando la desestabilización y la guerra por donde quiera que pasan, ahí lo único que vale es el plomo. Ahora, habría que saber si el señor Lenín Moreno le está dispuesto a hacer lo que corresponde hacer. Habría que saber si el ejército ecuatoriano está dispuesto a hacer lo que hay que hacer. Porque ¿cómo es eso que ustedes van a permitir que lleguen unos malandros, unos delincuentes, unos asesinos asalariados, unos sicarios del chavismo a desestabilizar su país? Ustedes lo van a dejar irse liso. No, lo que tiene que haber es combate, lo que tiene que haber es plomo, y que caiga quien tenga que caer, sea quien sea, así sea el mismo Rafael Correa. Porque entonces esa es otra pregunta. Si Rafael Correa está, si en Ecuador hay una rebelión, hay una insurrección popular y el pueblo está en la calle contra el gobierno, ¿por qué Rafael Correa no ha regresado a Ecuador a ponerse a la cabeza de ese pueblo que está en la calle? Porque no hay ningún pueblo en la calle. No hay ningún pueblo en la calle. Lo que hay es una agitación promovida con las técnicas de siempre, por esta partida de delincuentes que ahora dicen ser colectivos o que dicen ser movimientos sociales y tal, y lo que son es narcotraficantes, guerrilleros, sicarios y delincuentes. Entonces, yo creo que es bueno que esto esté pasando frente a las cámaras. Porque la parte buena del asunto es que todos estamos viendo lo que está pasando en Ecuador. En todas partes se ve lo que está pasando en Ecuador. Y las denuncias son obvias y claras. Por supuesto que el Lenín Moreno, que es un bicho de uña también, que viene del chavismo también, independientemente de cuál sea su posición ahorita, ese señor estuvo dentro del chavismo. Ese tiene el virus topacio. Ese es el topacio ecuatoriano. Se despertó en el capítulo final. Ahora sí, él se da cuenta que son unos malandros. Bueno, hijo, pero si tú estabas con esos malandros alrededor y no te pegaba el mal olor, ¿qué quieres esperar? O sea, ¿qué pretendes tú? ¿Que los tipos no te iban a hacer lo que te están haciendo? Bueno, si tú los conoces también. Si son unos delincuentes, si tú formabas parte de ese grupo criminal, si tú no te hagas el loco. Ahí quien debe hacer las cosas que corresponden es el ejército ecuatoriano.
Los organismos del Estado ecuatoriano tienen que actuar contra esos delincuentes, llevarse por el medio al que aparezca, porque así son las cosas. O sea, no puede ser que una persona que no sea de un país llega a ese país a desestabilizarlo en las calles, como si cualquier cosa a esa persona se le reduce. Bueno, Y ya se hay le reduce bastantes por la detenidos. fuerza. De hecho, ya hay bastantes detenidos, pero esto no se organizó de un día para otro, Daniel. Por supuesto que no, Patricia, pero es que tienen la experiencia. Mira, cuando nosotros entendamos que lo que ocurrió el 27 de febrero del año 89 no fue una cosa espontánea que surgió allí en Guarena por una protesta por el pasaje, sino que era una técnica de agitación de calle que se había ensayado y se había montado, y eso está perfectamente documentado porque tú puedes echar el cuento, en Cuba, y fundamentalmente en medio de toda esa locura planteada dentro de la revolución mundial. Ahora, que aquí, eso lo reveló Thais Peñalver en su libro La conspiración de los 12 golpes, donde queda evidenciado, y por cierto no era ningún secreto, porque ellos mismos lo decían, cómo a través de Cuba y de República Dominicana, militares activos venezolanos y militantes de la izquierda insurgente y redenta venezolana iban a unas reuniones que se hacían en Libia, en la Libia de Gaddafi, para organizar este tipo de cosas en una internacional revolucionaria que había ya en Trípoli. Esas técnicas de la agitación que se aplicaron, que aplicarse en Venezuela, ya se habían aplicado en Dominicana, se habían aplicado en Argentina, se habían aplicado en el propio Ecuador inclusive, y en distintos países. Lo que pasa es que Venezuela, como Venezuela es una cosa donde los conflictos sociales soterrados y donde la violencia, que es algo que nosotros nos negamos a ver. O sea, Venezuela es un país violento. La sociedad venezolana es una sociedad violenta. Solamente hay que revisar la historia. Bueno, ocurrió lo que ocurrió, se desató lo que se desató, y después los mismos personajes que alentaron que ocurriera lo que ocurrió el 27 y 28 de febrero y los primeros días de marzo en Venezuela, después estaban hasta asustados por lo que había ocurrido. Me estoy refiriendo a la gente de bandera roja, cuyos militantes fundamentales iban a Libia a entrenarse. Me estoy refiriendo a la gente de la Liga Socialista. Fíjate que no es casualidad, la Liga Socialista era el partido donde militaba Nicolás Maduro. Me estoy refiriendo a militares activos como Arias Cárdenas, Visconti Osorio y William Izarra, que está documentado que inclusive acudieron. Es más, esos tipos, el Visconti, que luego es el que se alza el 27 de noviembre, y Arias Cárdenas, estaban montados en una conjura para asesinar a Luis Herrera Campins en el desfile del 5 de julio del año 82. De la misma manera como asesinaron al presidente de Egipto, Anwar el-Sadat, un año antes. ¿Por qué? Porque el asesinato de Anwar el-Sadat fue montado por completo por Muammar Gaddafi, que no le perdonaba a Anwar el-Sadat que haya firmado la paz con Israel. Y por eso fue que mataron a Anwar el-Sadat. Y esa técnica de matar al presidente en pleno desfile vino importada de Trípoli, de Libia a Egipto, y luego el tipo le dio tantos resultados que se le quería vender a todo el mundo. Lo que pasa es que Visconti Osorio y Arias Cárdenas, según han soplado por allí, al final les dio miedo echar para adelante con el plan, porque como estaban en medio de la Guerra Fría, sentían que si hacían algo como eso y si adelantaban un plan como ese, podía terminar muy rápido en las manos de la Unión Soviética, o peor aún, podían causar una situación tal que iba a ser inexorable que los Estados Unidos intervinieran. Porque al fin y al cabo estos tipos son unos grandes cobardes que querían ver la guerra con binoculares, como hizo Chávez el 4 de febrero desde el Museo Histórico Militar. Entonces, mira, esto que está ocurriendo en Ecuador, que no es nuevo, lo que pasa es que Latinoamérica se niega a aprender de sus propios errores. Pero o sea, no revisan su propia eso historia. te voy a decir, ¿por qué se menosprecia tanto el poder de la izquierda? Porque obviamente tienen el poder de organizarse, son disciplinados para el mal,
y hacen este tipo de cosas. Ya están metidos en Perú también, porque se dice que lo de Perú también es esta influencia. Ahora viene Argentina. O sea, algo que se había logrado, que era quitarle de las manos. Brasil. Y viene Brasil. Entonces, algo que se había logrado, porque hay un menosprecio. Es como que si no, ya nosotros acabamos con la izquierda y resulta que la izquierda estaba vivita y coleando. Bueno, pero es que se nos está pasando la cosa. Vamos a hacer la revisión como es. Esa es la tarea, compañera. Mira lo que está pasando en Argentina. ¿Okay? Ecuador, Perú, Brasil, Nicaragua, no lo olvides. Ajá. Bolivia, Centroamérica en pleno, con todos los conflictos que hay en Centroamérica, con las revelaciones que están ocurriendo en Honduras, con la vinculación de varios presidentes en las tramas del narcotráfico. Súmale, aparte de Centroamérica, suma México. No, México, y mete a Centroamérica y México con todo el tema de la migración ilegal a los Estados Unidos y todo lo que eso significa. ¿Ok? Entonces, cuando ves una situación como esta, cuando revisas todo lo que al final ocurre, llegamos a una gran pregunta. ¿De verdad la izquierda latinoamericana había sido derrotada? No, absolutamente. Se estaban reorganizando, reagrupando. Y además de eso viene otra cosa. La culebra se mata por la cabeza. La cabeza es Venezuela. O sea, No, Maduro. no. O Cuba. La cabeza es el castrismo. Bueno. La cabeza es el castrismo. Quítale al castrismo, quítale la inyección de dinero. A ver si el castrismo estaba casi listo cuando llegó Chávez al poder. Pero no? Yo no sé si usted vio Fuera de Orden, creo que no, esta semana, donde hicimos una revisión de un dato, para empezar, que no lo inventamos nosotros, sino que lo suministró el gobierno cubano y el régimen venezolano, ambos regímenes, en las cifras que le dan de su Banco Central al Fondo Monetario Internacional obligatoriamente todos los años. Bueno, se evidencia que durante el periodo del año 98 hasta el día de hoy y con proyección al 2024, Venezuela ha caído. O sea, se piensa que Venezuela en el año 2020 su Producto Interno Bruto va a estar por debajo de por donde estaba en el año 84, que estaba en el orden de los 54 mil millones de dólares. Pero en el mismo periodo. Pero eso incluye lo que está en el arco minero, las riquezas del arco minero. Bueno, habría que ver cómo contabilizan ellos el Producto Interno. Bueno, por eso te digo, porque lo que está allá abajo... Pero fíjate, Patricia, lo importante es la tendencia. Y la tendencia es a la caída inexorable. Pero cuando tú revisas los datos de Cuba, resulta ser que Cuba ha crecido en el mismo periodo. Gracias a Venezuela. Claro, lo que ha dejado de tener Venezuela se lo está pasando a Cuba. Tienen hasta electricidad. Ojo, no a los cubanos. Al régimen. Al régimen, pero tienen hasta electricidad. Entonces, viendo las cosas de esa manera, ¿verdad? Aquí hay que hacerse la gran pregunta, y en los centros de estudios estratégicos que se dedican a América Latina y que revisan, y entonces se hace la gran pregunta: oye, pero ¿qué problema con Argentina? Oye, pero ¿qué problema con Ecuador otra vez? Oye, pero ¿qué problema con Perú otra vez? Una instabilidad. Oye, vale, y Evo Morales no se va de Bolivia. Oye, vale, y Daniel Ortega no se va de Nicaragua. Cónchale, mira lo que está pasando en Brasil. Oye, mira Centroamérica como está un día. Ay, mira en México llegó un chavista. Oye, qué cosa tan rara, ¿qué estará pasando? El problema es Castro. El problema son los Castro. El problema es el castrismo, que son el cerebro de toda la operación. Mientras no se acabe con ese tumor cancerígeno casi a nivel de metástasis que tenemos allí incrustado en la pobre isla de Cuba, con estos tipos que ya llevan 60 años haciendo daño. Pero eso no se acaba con sanciones, porque las sanciones a Raúl Castro, ¿eso se acaba con sanciones? Mira, depende del tipo de sanciones. Se acaba con sanciones, pero no a Raúl Castro. Se acaba con sanciones a Raúl Castro y a quienes han hecho negocio con el castrismo, que fundamentalmente son los países europeos que han convertido a Cuba en su burdel. Empezando por España, por cierto. Especialmente España. Especialmente España. No, o sea, no es posible. O sea, no es posible. Uno se pone a esta cosa. No es posible que estos izquierdistas españoles, estos tipos que te hablan de la igualdad de género
y que han sido capaces inclusive de popularizar y de posicionar cosas que no me canso de decirlo, porque a mí me parece una cosa tan estúpida, el nivel del planteamiento de esa izquierda marihuanera, pobre diabla, de recogelatas que está surgiendo en España. Bueno, que inclusive han llegado al punto de postular que hay que esconder a las gallinas porque los gallos son unos violadores. O sea, ¿tú sabes lo que significa pero distraen con ese tipo de cosas? ¿Es una distracción? Es una distracción, sí, pero también es un síntoma de qué tan lejos son capaces de llegar. Entonces, cuando tú ves un planteamiento como ese, porque son tan feministas que van a esconder a las gallinas para que los gallos no las violen, así de feministas son. Pero los hoteles que hay en Cuba, de la cadena Esperia, de la cadena Meliá, los vuelos de Air Europa, los vuelos de Iberia, full de turistas que van a Cuba a hacer turismo sexual, a esas mujeres no las esconden los izquierdistas españoles. Todo lo contrario, las corretean por todo Varadero, por todas las playas de Varadero. Entonces es allí donde tú te das cuenta, ¿verdad?, que el castrismo que llegó al poder en Cuba diciendo que Cuba no iba a ser nunca más el burdel, el prostíbulo de los Estados Unidos. Bueno, en realidad lo que ellos querían era cambiar de patrono del prostíbulo, administrarlo ellos y dárselo a los europeos, porque no les gustaban los dólares, les gustan los europeos. Bueno, fueron el prostíbulo de los rusos, fueron el prostíbulo de los rumanos, de los búlgaros, de todo el bloque soviético, y cuando cayó todo el bloque soviético y toda la cortina de hierro, a los tipos voltearon a entregarle a sus mujeres prácticamente en un rol de esclavitud sexual, una cosa increíble e insólita, que yo no sé cómo no levanta la indignación de esa clase política de izquierda, que es lo suficientemente ridícula para plantear, y yo vuelvo y lo repito, una gente que está planteando que hay que esconder a las gallinas, Dios mío, porque los gallos son unos violadores. Pero no les preocupan las jineteras cubanas. No les preocupa la situación de la población más desfavorecida en Cuba, los niveles de desnutrición, que lo cuenta la gente que va. Cuando llegan los cruceros a Cuba, a La Habana, o sea, me comentaba una persona que trabajaba en uno de estos cruceros. Me dijo, bueno, el primer problema que hay, es que cuando te vas acercando a La Habana, o sea, en el crucero tú te das cuenta que ya te estás acercando a La Habana por el olor fétido que llega, porque las cañerías corren por la calle. Eso es Cuba, eso es La Habana. Luego llegas y cuando te estás bajando, entonces hay una multitud de gente esperando que bajen los turistas para pedirle real, para pedirle que le regale algo, regálame los lentes, regálame los zapatos, regálame la gorra, regálame tal cosa. En eso convirtió Cuba el castrismo. Mira, pero sabes, eso no le preocupa a esta gente. Pero eso no le preocupa a esta niña, eso no le preocupa a los que andan aplaudiendo a una niña como Greta, sí, que tiene una preocupación escolar completamente válida y legítima a su edad, pero la han convertido entonces en una muchacha, bueno, a Juan Peña, la versión femenina de Juan Peña del diente roto. Cuando la niña está haciendo un planteamiento como pude haberlo hecho yo a su edad, yo puedo respetar completamente ese planteamiento. Pero lo que no entiendo es cómo te horrorizas porque la niña diga que quedan, y aparte de eso, otra cosa, ¿no? Que entonces aquí es donde viene el planteamiento. Si es verdad lo que dice esta niña, de que a la raza humana le quedan 8 años al ritmo que vamos, entonces ¿por qué quieren gobernar? Si el mundo se acaba dentro de 8 años. Mira, tú sabes que el nivel de hipocresía es tanto. Eso que tú estás contando de Cuba, la única vez que yo he ido a Cuba fue hace muchísimos años, como 20 años o más, no había llegado Chávez al poder, porque Aeropostal inauguró un vuelo a Santiago y invitaron a varios periodistas. Entre esos periodistas estaba Ernesto Villegas. Y yo recuerdo la cara de Ernesto cuando se nos acercaban los cubanos a pedirnos que ni siquiera era que les regaláramos dinero, sino que con el dinero de ellos, que les compráramos un chocolate porque a ellos no se los vendían. Ellos no tenían derecho, ni siquiera teniendo el dinero, a comprar el chocolate. Y nos entregaban un billetico para que por favor en la tienda le compráramos un chocolate. Bueno, yo me regresé de Santiago de Cuba sin, bueno, toda la ropa la dejé allá. Regalé todo.
Y Ernesto estaba absolutamente conmovido con lo que habíamos visto ahí, con lo que nos permitieron ver, e incluso Ernesto y yo nos medio perdimos por ahí en una de esas que nos tuvieron que volver a, tú sabes, a ubicar para ver si podíamos ver otra cosa que no fuera el caminito que nos estaban enseñando. Por eso te digo que esos socialistas son unos hipócritas, porque la forma de tener dinero que vio Ernesto fue meterse a socialista y de tener un estatus y de meterse en el gobierno. Pero él vio y criticó y cuestionó lo que vio en Cuba, porque yo estaba ahí. Él no puede decir que es mentira. Bueno, pero ahora cuando... ¿Tú sabes lo que pasa? Es que hay una cosa que yo he determinado, Patricia. Tú sabes el gran problema que tiene cierta clase política, que fueron pobres o vieron de cerca la pobreza, y en vez de entender que la pobreza se puede superar con estudio y con trabajo, y que cuando tú la superas, lo que te queda es la satisfacción de haberla superado y las ganas de seguir progresando, y no el resentimiento. Cuando no se entiende eso, entonces se cae en una cosa como la que esta gente ha caído. Por eso es que yo, de verdad, yo considero que la invasión en Venezuela tiene que ser a las neveras y a los estómagos. Porque cuando las neveras de Venezuela estén llenas, cuando todo venezolano tenga su nevera bien llena y pueda comer, es que eso se tiene que llamar de alguna manera la operación bistec. Mira, no hay comunista cubano, castrista, chavista de a pie, lo que sea, que se resiste un bistec con papas fritas. Eso es una cosa básica. O sea, ¿usted cree de verdad que un castrista, que un comunista pasando hambre, le ponen un bistec con papas fritas y va a decir que no? Por supuesto que no. Cuando tú revisas una cosa como esa y te das cuenta que estos tipos, como Ernesto Villegas, por ejemplo, como está viviendo las mieles del poder, como pudo comprarse un terrenito en Galipán para tener una casa exclusiva en una zona donde no podía antes, como se dieron cuenta que ahora sí pueden comer bistec con papa frita como no podían antes, o quizás podían, pero igual les quedó el resentimiento porque son unos resentidos naturales, porque hay gente que es así, pues entonces ahora consideran que tienen que hacerse la vista gorda de todo lo que vivieron antes. Yo, dentro de todo esto, Patricia, yo te digo sinceramente, que vuelvo y lo repito, yo creo que aquí en el caso venezolano, más que un programa de shock económico, hay que hacer un programa de shock en las neveras y en los estómagos, porque es que el problema venezolano actualmente, yo lo resumo en una sola cosa: cuando a uno se le pasa el almuerzo, porque desayunaste a primera hora de la mañana y tienes todo el día trabajando y son las 3 de la tarde y no has almorzado, o sea, tú andas en un estado mental en el que no sabes ni cómo te llamas. Claro, imagínate con varias comidas que no hiciste. Imagínate una persona que se sienta todos los días así, por lo menos 12 horas al día, y que come una sola vez al día. O sea, es una persona que está disponible para ser esclavizada, que no piensa, que no se revela, que no tiene ni siquiera, que va a llegar un momento que no va a tener ni siquiera fuerzas para pensar en cómo hacer para cambiar su situación. Entonces, para todos estos que andan pensando en la intervención, en la cosa humanitaria y todo lo demás, bueno, pero es que fundamentalmente el chavismo se acaba. El chavismo se va a acabar cuando se acabe el hambre en Venezuela. Porque mientras haya hambre y haya un desgraciado intentando manipular a través del hambre, va a seguir existiendo chavismo, con el nombre de chavismo o con el nombre que le den. Populismo, adecopellano, como lo quieras llamar, pero va a seguir existiendo, va a mutar. O sea, lo que hay que derrotar en Venezuela es la pobreza, cosa que a los políticos no les gusta. A nadie le interesa derrotar la pobreza, ninguno de ellos. Los políticos necesitan a los pobres para poder decir que están luchando por algo. Necesitan, y además de eso, para poderlos manipular para que voten por ellos. Así es, la pobreza y la ignorancia. Necesitan esas dos cosas. Bueno, pero dentro de todo eso, mira, el que no puede comer bistec con papas fritas es Chávez porque se murió. Eso tiene que estar perfecta y meridianamente claro. Que no se te olvide. Anda a dormir porque tú mañana te tienes que levantar temprano. Tú puedes levantarte temprano, pero Chávez no puede porque se murió. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. Pero antes, siempre me ponen esta publicidad con Daniel.
Si quieres comer sabroso, bistec con papa frita, tienes que ir a Pedrito Restaurant. Ahí sí hay un buen bistec con papa frita. Delicioso bistec con papa frita. La carne te la preparan en su punto, como a ti te gusta. Ahí está la cara de Dani, mira. Anda a dormir, Dani. Anda a dormir, no estás pensando en Pedrito. Vamos a traer a Dani a Miami solamente para llevarlo a Pedrito. Y el postre, las tortas de Pedrito son las mejores hechas en casa. Vamos a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.